Vamos a hablar del capítulo 8, que tiene que ver con las medidas de tendencia central. Y primero lo vamos a ver para datos no agrupados. Eso quiere decir que no vamos a trabajar por rangos o por intervalos eh, de, de- de clase, por decirlo así. No vamos a trabajar en rangos de 5 a 20, de 20 a 35. Digamos que lo vamos a trabajar con los números tal y como vienen. Ok. Vamos a hablar de la primera medida de tendencia central, que es la moda. La moda es el o los datos que más se repiten. Okay, tengo una serie de datos, llámele edades, llámele nombres, apellidos, eh, llámele cualquiera que sea la variable que estamos investigando. Bueno, no la variable, sino la observación de la variable que estamos estudiando. Por ejemplo, vamos a considerar esta tabla de datos. Aquí ustedes pueden ver que la moda, abreviada con MO, es 14 porque 14 es el número dentro de mi tabla de datos que más se repite. Es el que se repite 3 veces y no hay otro que se repita 3 veces ni más. Esa sería mi moda. Entonces, básicamente es el dato que más se repite. Siempre es indispensable eh, ordenar los datos de menor a mayor. Vean, aquí hay un errorcillo. Yo lo puse al revés. Vamos a corregirlo. Ahí se dan cuenta que estamos en vivo y que yo soy el que hago las presentaciones. De menor a mayor. Se ordenan de menor a mayor. O sea que si un dato aparece 3 veces, lo pongo 3 veces. Después pongo el siguiente dato, las veces que aparezca, y así voy sucesivamente, para que quede bien ordenadito y pueda denotar o visualizar bien cuál es la moda, el dato que más se repite. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos otra tabla de datos. Imagínense que estuvieran desordenados, pero ya los ordené. Ahora pueden ver por acá que el 22 y el 25 se repiten 3 veces. No hay otro dato u otros datos que se repitan más, igual o más que 25 y 22. Entonces en este caso tenemos dos modas, 25 y 22. Por aquello este símbolo es una I, nada más que es un lenguaje matemático. Para no poner la Y, ponemos ese techito que significa I, 22 y 25. Tenemos dos modas, los datos, otra vez hacemos la corrección, aquí se ordenan de menor a mayor. Y tenemos entonces una distribución bimodal, tenemos dos modas en este caso. Igual pueden haber casos donde hay más modas o incluso, veamos esa nota, dice, si todos los datos tienen la misma frecuencia o la misma cantidad de veces que aparecen, no hay moda. O sea, imagínense que todos los números estuvieran 3 veces, tanto el 21 como el 23, el 24, el 26, el 27 y el 22 y el 25 estuvieran 3 veces todos. En ese caso, no habría moda porque no hay un dato que se repita más. Ok, listo con la moda. Recuerden que si tienen dudas, levanten la mano. Vamos a irnos, o vamos a pasar ahora a la mediana. La mediana, ME, representa el valor central de los datos ya ordenados. Uno de los errores más comunes es buscar el valor central sin ordenarlos. Entonces hago el énfasis en eso de que hay que ordenarlos. Ok, tenemos los datos, en este caso ya no los ordenaron, supongan que están ordenados. Vamos a buscar el valor central. Esto se estudia también en el colegio. Entonces recuerdo un estudiante en el colegio que me dijo que hay una forma de sacar la mediana muy curiosa. Él me decía que voy tachando uno de cada extremo.
tacho otro de cada extremo, tacho otro de cada extremo, otro de cada extremo y me va a quedar un valor a la mitad. Esa es la mediana. 6 en este caso. Y la forma en que me lo explicó me llamó mucho la atención porque de cierta forma está construyendo una manera de encontrarlo sin analizar tan profundamente que ese es el valor central. Básicamente está encontrando un valor que va ubicado en el puro centro de los datos y es la mediana. Esa sería la mediana. Ahora, recuerden, los datos tienen que estar ordenados del más grande al más pequeño, del más pequeño al más grande. Veamos otro ejemplo. Tenemos esta lista de datos. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a tachar uno de la izquierda, uno de la derecha. Uno de la izquierda, uno de la derecha. Y ahí vamos, tachando uno de cada lado. El problema es que llegamos y visualizamos que hay dos valores, en este caso, en el centro. Eso no significa que hay dos medianas, solo puede haber una mediana. Entonces, lo que significa es que vamos a promediar esas medianas. ¿Qué significa promediar? Bueno, aquí sigue la observación que está mal, que los datos se ordenan de menor a mayor. Dice que se promedian los valores que se ubican en las posiciones centrales. Lo que vamos a hacer es sumarlos y dividirlos entre 2. Podemos sumarlos, 13 más 14, darle igual y después lo dividimos entre 2. O podemos hacerlo en fracción. En sus calculadoras tiene que haber una tecla. Si tienen por ahí las calculadoras a mano, que trae una fracción. Ustedes oprimen esa tecla, suman 13 más 14 y hay otro chinchito que es como un cursor que está como en el centro de la calculadora. Ustedes oprimen la tecla hacia abajo para poder bajar y colocar el 2. Si alguien lo quiere hacer así, genial. Si no, lo suman, le dan igual y después le dan dividido entre 2. Eso les tiene que dar 13,5. Más o menos, para que tengan la idea, voy a hacerlo en una calculadora que tengo yo, por acá. Pongo la tecla de fracción. Esta calculadora es un poco distinta a la de ustedes. Pongo 13 más 14 y con las flechitas del cursor, que para mí están casi en el centro de la derecha, bajo y pongo el 2. Ella me va a decir que 13,5. A ustedes les va a decir que 27 medios. Ustedes tendrían que usar una tecla que dice SD. Vean aquí en mi calculadora que arriba de la tecla del hay una tecla del encima del símbolo de multiplicación y arriba hay una tecla con una S y una D. Esa tecla con una S y una D que está parpadeando ahí es la que ustedes tienen que apretar para pasar a decimal. Ok, tal vez aquí hayan dudas. Eso me interesa que si ustedes tienen alguna duda de cómo hacer eso en la calculadora, me lo digan de una vez. Si lo pudieron hacer, genial. Porque necesitamos ir haciendo cálculos así de grandes en la calculadora. Ok, sí me interesa, yo sé que les dije que pueden hacerlo sumando 13 más 14, darle igual y después dividirlo entre 2. Sí me interesa que lo trabajen de manera fraccionaria. Porque más adelante vamos a hacer otros cálculos en forma fraccionaria que son un poquito más grandes y sí vamos a ocupar la fracción. Ok, continuamos. Entonces, ¿quién es la mediana? 13,5. Si lo ven, tiene mucho sentido. Es la mitad entre 13 y 14. 13,5. Eso solo pasa cuando tenemos dos valores en el centro de los datos. Ok, ya vimos moda y mediana. Ahora vamos a ver media aritmética. Se le llama media aritmética o promedio. Bueno, aquí lo
lo resaltamos, representa el promedio de los datos que se puede realizar mediante una fórmula. Ahí está la fórmula. Pero se los voy a enseñar un poco más a procedimiento que a fórmula. Tenemos los datos. En este caso, no precisa que los datos estén ordenados. Pero como voy a hacer casi que todos los procedimientos, voy a hallar la moda, la mediana, la media aritmética, probablemente antes de hallar la media aritmética ya los haya ordenado. Pero si solo nos piden la media aritmética, no es necesario ordenarlos. Promediar algo es hacer la suma de todos los datos y dividirlo entre la cantidad de datos. A n le llamamos la cantidad de datos. En este caso n es 9. Tenemos 9 números, 9 datos. Entonces yo voy a sumar todos esos números, todos mis datos, y los voy a dividir entre 9. Ok, les recuerdo, tal vez por hacer una observación, la manera antigua para encontrar un promedio a nivel colegial. A nivel colegial, tal vez yo creo que en primaria también, a nivel colegial, la forma antigua de encontrar el promedio anual del estudiante era sumar la nota de los 3 trimestres, trimestre 1, trimestre 2, más trimestre 3, y dividirlo entre 3 porque son 3 trimestres. Eso es un promedio. En este caso vamos a hacer lo mismo, pero ya no es dividido entre 3, sino entre 9 porque son 9 datos. Eso queda de esa forma. Pongo 8 más 5 más 4 más 6 más 6 más 5 más 7 más 8 más 9 y lo divido entre 9. Pudiera ser que me pueda quitar este 6 más 6 y puedo poner 6 por 2 para no poner tantos. Si hubieran 7, 6, yo no voy a poner 6, 6, 6, 7 veces. Mejor pongo 6 por 7 porque está 7 veces el 6. Eso es una forma también de abreviar y no hacerlo tan largo, ¿verdad? Vamos a ver. Quiero ver si lo pueden hacer y me indican, tal vez alguien ahí en el chat me indica cuánto le dio. Me interesa que lo hagan. Igual, alguien pudiera sumar todos los números, si quiere, darle igual y después dividirlo entre 9. Aquí estoy esperando a ver si alguien me dice cuánto le dio. Me escribe por ahí, en el chat. Profesor, Sí, 6,34. ok. Como al mismo tiempo, Alejandra también nos dijo 6,44. En realidad da 44444, pero por redondeo tiene que darles 6,44. Ya que, recuerden que tiene un montón de cuatros acá. Si usamos la regla de redondeo, cortamos, nos fijamos en los otros cuatros, en los dos cuatros que siguen. Si el número, si los dos dígitos que siguen son menores a 50, entonces nada más borramos. Ahí redondeamos, ¿verdad? Que recuerden, si alguien no pudo hacer el ejercicio, igual nos levanta la mano y podemos atender dudas. Hasta el momento no hay problema porque como les dije, pueden sumarlos todos, darle igual y después dividirlo entre 9. O pueden montarlo en una fracción tal y como está. Ok. Y bueno, aquí puse que los datos se ordenan de mayor a menor. El mismo error que vengo trayendo desde hace ratos, ¿verdad? Es de menor a mayor. Pero no es necesario. Vea que ahí dice, los datos no necesariamente deben ordenarse de menor a mayor. Eso solo para la media aritmética. Pero como les digo, ya antes probablemente los hemos ordenado. Vamos a hablar ahora de la media aritmética ponderada. Es muy similar. Dice que la media aritmética ponderada representa la ponderación de los datos junto a sus pesos. Y entre paréntesis dice que son otros datos asociados. Y se puede realizar bajo esa fórmula. Ok, no solo les voy a dar un dato, les voy a dar valores asociados a esos datos que le llamamos pesos. Por ejemplo, considere la siguiente tabla de precios y cantidades de artículos comprados por una escuela. Ok. Estos son mis datos.
estos son mis pesos. Los datos son los precios de esos artículos, ¿verdad? La llave Maya vale 4.500, la laptop 350.000, los parlantes 12.800, el mouse inalámbrico vale 10.350. Esos números están asociados a las cantidades, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar cada dato por la cantidad asociada y sumarlas. Entonces, vamos a hacer 4.500, perdón, por 9, 350.000 por 3, 12.800 por 5 y 10.350 por 12 y los vamos a sumar. Vean como yo lo puse aquí arriba. Y después lo vamos a dividir entre la suma de los pesos. Ya aquí sería un poco mejor colocarlo ya como una fracción. Queda un poquito más fácil porque si no entonces tendría que calcular todo por aparte y se me va a hacer un poquito más pesado. Entonces, nuevamente, les doy ahí el chance para que me lo hagan en sus calculadoras, a ver cuánto les da. Vamos a ver cómo les fue. Y ahí por ahí me dieron, Naila me dio un resultado, dice que 44.093, 10.345. ¿Qué dicen los demás? ¿Concuerdan con lo que nos dice la compañera? Verifiquemos, a ver. ¿Alguien secunda la moción? Sí, Dice, señora, a mí me dio lo mismo. perfecto. También dice Alejandra que le dio lo mismo. A mí también, profesor. Perfecto. Ok. Entonces ahí estamos haciendo, como les dije, eh, el promedio ponderado o la media aritmética ponderada. Aquí nos salió la respuesta. Ahí está. Redondeado, ¿verdad? Sería 44.093,10. Redondeándolo a 2 decimales. Vamos a dejarle aquí que estos son los pesos. Para que quede por ahí anotado. Listo. Si no hay dudas, continuamos. Dice que, como una respuesta, tal vez para que se vea más bonito, el precio ponderado por el precio promedio por artículo es de 44.093,10. Eso más o menos es por poner un promedio por artículo de toda la compra en total. ¿Ok? Vamos a seguir todavía con este capítulo 8, pero ahora vamos a hablar de las medidas de tendencia central para datos agrupados. Ahora sí los vamos a dividir por rangos, por clases. Y si alguien quisiera hacer los datos no agrupados como agrupados, se puede, se vale. Pero yo pienso que se complica un poquito más si lo van a hacer así, solo si se los pidieran, ¿verdad? Solo si se los pidieran. Entonces vamos a verlo. ¿Ok? Aquí sí nos vamos a tomar de las fórmulas, porque ahora sí trabajamos con fórmulas. Muy importante qué representa cada fórmula. Ok, voy a colocar aquí qué significa. LI es límite inferior.
C es la amplitud. La amplitud del intervalo, ¿verdad? Y D1 va a representar la distancia que hay entre la frecuencia absoluta que tenemos y la anterior. Y D2, la frecuencia absoluta que tenemos con la frecuencia absoluta siguiente. Pero ya casi lo apunto para no quitar espacio por acá. Ok, entonces D1 es mi frecuencia, frecuencia absoluta, FI. FI, recuerden que era frecuencia absoluta. Mi frecuencia absoluta menos la anterior. Y el D2 va a ser frecuencia absoluta menos la posterior. En realidad hacemos el valor absoluto de eso. O sea que si me da negativo lo dejo positivo, pues. Ya casi lo vamos a ver con ejemplos para que lo comprendan. Tenemos los límites de clase, tanto indicados como reales. Y tenemos la frecuencia absoluta. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar la frecuencia absoluta donde esté el número más grande. Ok. Bueno, y ahí me tapó el D1. Borrémoslo. El D2, perdón. Vamos a apuntar el D2 por acá. Entonces, vamos a ver, un espacio aquí D2 es igual a la frecuencia absoluta menos la posterior. Y en valor absoluto, para tener ahí el dato. Ok, ubicamos entonces, como dice el cuadrito ahí en negro, que buscamos donde la frecuencia absoluta sea más grande. O sea, ahí, 12. 12 es la frecuencia absoluta más grande. Quiere decir que voy a trabajar sobre esta clase, de 42,5 a 49,5. Ok, según los datos, que estoy trabajando aquí, ¿verdad? ¿Quién es el límite inferior? Pues 42,5. Ok, bueno, primero que todo, que no respeté el orden de cómo lo íbamos a ver. Primero saco C, que es la amplitud del intervalo. Es muy fácil, es nada más restar 49,5 menos 42,5. O sea, restar el límite superior menos el inferior, eso nos da 7. Ahí ya tenemos el valor C. Después el límite inferior, como les dije, es este, 42,5. Ese es el límite inferior, este, como pueden ver. Estamos hablando de esa clase donde estamos trabajando. Ahora yo hago la diferencia de mi clase con la anterior. 12, ¿verdad? Menos 8, que nos da 4. Y hago la diferencia con la posterior, con la que sigue abajo. 12 menos 9 igual 3. Ahora ya tengo los datos. Como pueden ver, ya tengo el C, que es 7. Ya tengo el límite inferior, que está aquí, que es 42,5. Ya tengo el valor de 1, que va aquí y aquí, que sería 4. Y para terminar, tengo el valor de 2, que sería 3. Nada más de sustituir. Sustituyendo nos tiene que quedar de esta forma. Y haciendo este cálculo, tiene que darles 46,5. No me gustaría quedarme con la duda de si lo pudieron realizar, si lo pudieron meter en sus calculadoras para que les dé 46,5. Vamos a darles el espacio. Si hay alguna duda también me pueden indicar.
Disculpa, es que yo estaba intentando ingresar, pero el link estaba como erróneo. Hasta ahorita pude hacerlo, pero creo que hasta ahí voy bien. Ah, bueno, perfecto, Listo, profe, a mí me dio el resultado. perfecto, excelente. Ok, por ahí dicen que sí les dio, escriben en el chat, perfecto. Ok, entonces continuamos. Igual les recuerdo que si hay dudas, no duden, valga la redundancia, en consultar. Vámonos ahora a la mediana. Para la mediana tenemos otra fórmula. Tenemos algunos valores que ya teníamos. Tenemos el LI, que es el límite inferior. Tenemos n medios. N medios es la mitad de los datos. Este valor n entre 2 es la mitad de los datos. El valor FA es la frecuencia acumulada anterior. Frec acumulada anterior. Bueno, estamos hablando de las absolutas. Frecuencia absoluta acumulada anterior. El C sigue siendo la amplitud del intervalo y el FI es la frecuencia absoluta, ¿verdad? Vamos a considerar esta tabla. Y ahora vamos a buscar primero n medios. Ojo que el valor n es el total de las frecuencias absolutas, es este. Este es el valor n. Entonces por eso, al hacer n medios, es decir, es sacarle la mitad a 40, que nos da 20. Entonces, ese n medios es 20. Ahora, yo voy a buscar, esa es mi clave cuando busco la mediana, buscar la mitad de los datos, ¿verdad? Yo voy a buscar ahora la clase donde está la frecuencia acumulada menos de superior a 20. Ok, vean que aquí está la frecuencia acumulada menos de. La menos de mayor a 20. Voy a buscar un número mayor a 20, pero el inmediatamente más grande de 20 sería el 21. Porque evidentemente 21, 30, 35, 39, 40 son mayores a 20. Pero voy a buscar el que está inmediatamente por encima de 20, o sea, el 21. Eso quiere decir que voy a trabajar con esta clase, con la clase de 42,5 a 49,5. ¿Qué voy a buscar de esa? Ok. Vamos a buscar de esa clase todos los elementos que ya hemos ido indagando también en el caso anterior. Primero la amplitud, que es restar límite superior menos límite inferior, y en este caso nos da 7. Como en el caso anterior, porque venimos con el mismo ejemplo, nos había dado 7. Ok, ahora vamos a fijarnos exactamente en el límite inferior, o sea, este, 42,5. Entonces seguimos con el límite inferior. Nos falta sacar la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia que yo escogí es 21, porque está inmediatamente por encima del valor n medios. Pero ahora voy a buscar la anterior a esa frecuencia acumulada, o sea, 9. Luego voy a identificar la frecuencia absoluta que está en mi clase, que es 12. Esos son los datos que necesito. Ahora nada más empiezo a cambiar. Vamos a hacerlo con otros colores. El LI, límite inferior, es 42,5. El N medios, ya lo hemos hecho aquí, nos daba 20. Después FA me dio 9. Seguidamente el FI me da 12. Y por último,
mi valor C, que es la amplitud de 7. Lo único que hago es sustituir, como pueden ver. Y bueno, como de costumbre, no me gusta que se queden nada más con esto. Me gustaría que lo calculen a ver si les da 48,95. Les voy a dar un chancecito. Correcto, profe, 48.91666666. Eso significa que son infinitos 6 y lo redondeamos a 48,92, ¿verdad? ¿Los demás también obtuvieron eso? Por ahí vemos que sí. Ok, dice Naila que cómo sé que tengo que tomar esa clase en específico. Les repito que primero, o sea, lo primero que tenemos que realizar es esto, buscar n medios, que es el número que representa la mitad de datos. Los datos eran 40, el n es 40. Entonces hicimos la mitad de 40, que es 20. De 20, según este cuadrito, vean este cuadrito que está acá, yo voy a buscar el número más cercano a 20 por encima de 20 en la frecuencia acumulada absoluta menos d. O sea, tengo que tener la frecuencia acumulada absoluta menos d, y por eso escogí 21, que entonces quiere decir que estoy trabajando con esta clase. ¿Me explico, Naila? Con gusto. Perfecto. Entonces continuemos. Ok, tenemos una duda. Vamos a decirle a Marjorie que nos diga su duda. Profe, disculpe una consulta. Usted Sí. está tomando 21, digamos, porque, bueno, ahí le dio 20, pero si el resultado fuera, digamos, 30, ¿se toma uno cercano a 30 o siempre tiene que ser 20? No, en este caso No es sé 20 si me porque el número de datos es 40 y le sacamos la mitad y dio 20, pero en otro Ajá, es de ejercicio, acuerdo al resultado. sí, en otro ejercicio, dependiendo de la cantidad de datos, usted le saca la mitad y dependiendo de ese resultado de la mitad, se basa para buscar la clase que tenga la acumulada absoluta menos de más grande que 20, digamos que la más cercana de 20, pero hacia arriba. En este caso es 20, ¿verdad? Pero no en todos va a ser 20. Ya, muchas gracias. Con gusto. Ok, entonces continuemos. Vamos a hacer la media aritmética o promedio, que viene denotado por esta fórmula. ¿Qué significa este símbolo? Esto significa sumatoria. Esta es la sumatoria del XI. El XI es el punto medio de clase. Y el FI habíamos dicho que es la frecuencia absoluta. Y evidentemente el N es el número de datos. Esos son los valores que necesito acá. Número de datos. Sumatoria de los XI, los puntos medios, por la frecuencia absoluta. Ok, pero lo hacemos más fácil con una tabla. Ok, tenemos la tabla. Yo he ido colocando de la tabla solo lo que me interesa, pero en realidad imagínense que esa tabla está llena con punto medio, frecuencia absoluta y relativa menos D, absoluta y relativa más D. Pero solo para ponerlo en este ejercicio estoy colocando lo que me conviene. Ok, tengo que crear una nueva columna para poder hacer esta parte del XI por FI.
Recuerde que XY es punto medio y FI frecuencia absoluta. Entonces, vamos a multiplicar estos valores. Eso es lo que vamos a colocar ahí. Ya están resueltos, pero en realidad esos números salieron de esta multiplicación. Y después de multiplicarlos, los sumamos. Y ahí estamos haciendo la sumatoria de los XY por FI. Ahora, no les voy a pedir que lo verifiquen, es un cálculo sencillo, es nada más ir multiplicando y apuntando el resultado en esa nueva columna y después sumar todos, porque en realidad nada más nos va a quitar un poquito de tiempo, pero no es nada del otro mundo. Lo que sí ocupo es que hayan comprendido lo que hay que hacer. Punto medio por frecuencia absoluta y apuntarlo en una nueva columna. Después sumar todos los valores de esa nueva columna. Ese valor 2015 representa toda esa sumatoria de XY por FI y nos faltaría dividirla entre el número de datos, que recuerden que el número de datos en este caso es 40. Siempre el número de datos es el total de las frecuencias absolutas. Recuerden que aquí también hacemos una sumatoria. Aquí se suman todas las frecuencias absolutas y da 40. Entonces basta con dividir 2015 entre 40. En realidad la media aritmética aquí es la más fácil. En este caso. Hacemos esa división y nos da exactamente, no redondeé. Lo dejé a 3 decimales porque dio exactamente 50,375. Ahí ustedes pueden hacer la verificación rápidamente. Es una división, 2015 entre 40, o lo ponen como una fracción y lo convierten a decimal. Recuerden que la tecla para convertir a decimal no la había escrito, ¿verdad? La dije, pero no la escribí. Es una S que tiene doble flecha y una D. Pasar a decimal. Ok, con eso ya estamos con la media aritmética. Ahora vamos a hablar de la distribución simétrica de los datos. Hay otras medias. El libro habla de otras medias. La media armónica y la media geométrica. Pero no voy a ahondar en eso. No podemos ver todos los temas del libro, de los capítulos. Vamos a ver los más importantes. Y los que sé que suelen ser más evaluados. Ok. Hay simetría y se asemeja a una campanita, a una montañita, si la moda, la mediana y la media aritmética son iguales. Si las tres son iguales, tenemos simetría. Asimetría positiva. Eso va a ser si la moda, en ese orden, tal vez en matemática se los comió estos símbolos, ¿verdad? Estos símbolos. Pero véanlo en orden. La moda es más pequeña que la mediana y la mediana más pequeña que la media aritmética. Si eso pasa, llamamos a esto asimetría positiva. Y si por el contrario tenemos que la media aritmética es más pequeña que la mediana y la mediana más pequeña que la moda, a eso le llamaríamos asimetría negativa. Nada más véanlos en orden. No se preocupen por el símbolo. Entonces, les repito, si aquí la moda es más pequeña que la mediana y la mediana es más pequeña que la media aritmética. Aquí sería que la media aritmética es más pequeña que la mediana y a su vez la mediana es más pequeña que la moda. Esa sería la observación
de la clasificación en este caso de los datos. Ahora, el caso que teníamos tenía una moda de 46,5. Aquí voy a tener que borrar esto que nos tapa. Una mediana de 48,92 y la media aritmética nos dio 50,37. Entonces véanlo así, la moda es más pequeña que la mediana y la mediana es más pequeña que la media aritmética. Se ajusta a la asimetría positiva. Ok, espero que se haya entendido. Primero tengo que hacer el cálculo de la moda, la mediana y la media aritmética y ordenarlos. Si la moda es más pequeña que la mediana y que la media aritmética, asimetría positiva, como en este caso. Ok, vamos a hablar ahora sí del capítulo 9. Para el capítulo 9 vamos a hablar de las medidas de variabilidad o de dispersión y primero para datos no agrupados. Estamos hablando del recorrido o amplitud. Este es muy fácil. Dice que es la diferencia. Cuando hablamos de diferencia estamos hablando de resta entre el dato de mayor valor con el dato de menor valor. Con fórmula sería el recorrido o la amplitud es m mayúscula menos m minúscula. O sea, el dato más grande menos el más pequeño. Y si tenemos los datos ya ordenaditos, ¿verdad? El valor más grande es 16 y el más pequeño es 8. Hacemos nada más 16 menos 8. Listo. Eso nos define, en este caso, nuestro recorrido o amplitud. En algún caso también le llaman rango. El dato más grande menos el más pequeño. Si ustedes escucharon al inicio de la pandemia todas las conferencias de prensa del ministro Daniel Salas, van a escuchar de él que los casos están en un rango de edad de tantos años. Lo que hacían era restar la edad de la persona más longeva, más adulta, con la edad de la persona más joven que tenían COVID, y ese era el rango de edad o el recorrido. Estamos hablando de esto. Luego vamos a hablar de la desviación media, DM. Cuando hablamos de desviación media, hay una fórmula, pero se los voy a enseñar de una manera más procedimental. Vamos a hablar de que nos dan los datos, ok, ya ordenaditos, ¿verdad? Los datos. Y vamos a hacer la siguiente tabla. Bueno, la fórmula correcta es primero hallar la media aritmética. O sea, necesitamos sumar todos los datos y dividirlo entre 14, ahí lo puse, porque hay 14 datos. Si ustedes cuentan, hay 14 números. Entonces, me tomé el atrevimiento de no sumar el 8 dos veces, sino poner 2 veces 8, o 2 por 8. De no poner 9 más 9, sino 2 por 9. De sumar el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14, ponerlo por 3 porque sale 3 veces. Luego el 15, ponerlo 2 por 15 y el 16. Sume todos los datos y lo dividí entre 14. Por el caso en particular, exactamente me dio 12. Si alguno lo quiere ir verificando, lo puede hacer. Pero como le digo, para no perder tiempo, estamos sumando todos los datos y dividiéndolo entre el número de datos, entre 14, que es el número de datos. Nada más abrevié, para no poner 8 más 8, puse 2 por 8. Para no poner 9 más 9, puse 2 por 9. Para no poner 14 más 14 más 14, puse 3 por 14. Y para no poner 15 más 15, puse 2 veces 15. O 2 por 15. Ahí lo pueden verificar. Luego vamos a llenar esta tabla. En esta tabla vamos a restarle
a los datos, ¿verdad? Los datos son 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Son los datos que están aquí. Vamos a restarle el 12 que acabamos de encontrar, la media aritmética. Entonces, bueno, ya aquí va a venir la respuesta, ¿verdad? Si a 8 le quitamos 12, nos da menos 4. Si a 9 le quitamos 12, nos da menos 3. Si a 10 le quito 12, nos da menos 2. Si a 11 le quito 12, nos da menos 1. Si a 12 le quito 12, da 0. Si a 13 le quito 12, me da 1. Si a 14 le quito 12, perdón, me da 2. Si a 15 le quito 12, me da 3. Y si a 16 le quito 12, me da 4. Estoy apuntando solo los resultados que me daría en la calculadora. Ahora, acá los estoy convirtiendo en positivos. Olvídese en un momento de este número. Ya les digo que es ese número. Los estoy convirtiendo en positivos a los que son negativos. Y los demás, nada más los voy arrastrando o los voy colocando. Ok, repito lo que hicimos. Sacamos la media aritmética por acá, con los datos. Después colocamos en una tablita que tiene los datos y 2 columnas más. Y en la primera vamos a restarle, vamos a ir colocando todos los datos. Y a 8, y a cada uno de ellos le vamos a quitar la media aritmética que nos dio 12. 8 menos 12, 9 menos 12, hasta hacer 16 menos 12. Apunto los resultados y en la columna de la par los pongo todos, pero en positivo. Estos números que acabo de borrar y ahora voy a recopilar otra vez. Este 2, este por 2, este por 3, este por 2, es por las veces que aparece cada número. El 8 está 2 veces. El 9 está 2 veces. El 14 está 3 veces. Y el 15 está 2 veces. Por eso multipliqué los resultados de esos valores por 2, por 2, por 3 y por 2. Habrá alguien que diga, ah no, yo no me quiero complicar. Entonces, desde el inicio, ponen el 8 aquí 2 veces, ponen el 9 2 veces, y ponen el 14 3 veces en la tabla y el 15 2 veces en la tabla. Ok, vamos a ver si hasta ahí vamos bien. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda? Quiero que quede muy claro. Bueno, igual recuerden que el video va a quedar para que lo vean más a detenimiento. Ok, voy a ir apuntando nada más los resultados de esas multiplicaciones. A ver si alguien todavía está procesándolo. Aquí estoy apuntando los resultados de estas multiplicaciones. Luego de eso vamos a sumar todos estos valores. Y aquí dice que nos da 34 esa suma. Esa suma la vamos a dividir entre el número de datos, entre 14. Dice que recuerde que los valores en rojo que están multiplicando en algunas filas es por las veces que aparece el dato. Ahí está la nota para que quede claro. Y entonces tomaríamos este total y lo vamos a dividir entre el número de datos. 34 entre 14 y nos da 2,43. Ahí estamos haciendo la desviación media. Como pueden ver, es nada más de llevar un procedimiento, un orden. Ya sabemos sacar la media aritmética y luego nada más hacer restas, cambiar signos y multiplicar las veces que aparece cada dato y sumar. Luego dividimos el resultado entre el número de datos que se nos proporciona. Ok, vamos a irnos a ver la varianza. Igual hay fórmulas para la varianza muestral y poblacional. Ya les voy a decir la diferencia cuando lo hagamos
con un procedimiento. La desviación estándar, también hay una fórmula para la poblacional y para la muestral. Vamos a considerar este número, esta cantidad de datos que nos dan. Bueno, estos datos, como pueden ver, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Son, creo que, los mismos del ejemplo anterior. Tenemos 14 datos. Okay. Como es el mismo ejemplo anterior, si yo hago la media aritmética me da 12, perdón. Sumar los datos. 14 era el número de datos. Sumar todos los datos y dividirlo todo entre la cantidad de datos que es 14. Ya lo habíamos hecho. Ahora, ¿qué vamos a hacer para calcular la varianza y la desviación estándar? Aparte de la tablita que ya habíamos utilizado, eso es lo que ya habíamos hecho en el caso anterior de la desviación media. Vamos a tomar estos números, estos, ¿verdad? Los rojos, los que están en rojo no. Bueno, y discúlpeme a alguien si es daltónico. Los que están multiplicando no. El 2, el 2, el 3 y el 2 que están multiplicando no los vamos a tomar. Los vamos a elevar a la 2. En sus calculadoras hay una tecla que dice x a la 2. Van a poner 4 a la 2, 3 a la 2, 2 a la 2 y todos los números a la 2. Otra forma más fácil es multiplicar el número por sí mismo, que eso es elevar a la 2. 4 por 4, entonces nos va a dar 16. Voy a ir apuntando los resultados aquí. 3 más 3, 3 por 3 me da 9. 2 por 2 me da 4. 1 por 1 me da 1. 0 por 0 me da 0. 1 por 1 me da 1. 2 por 2 me da 4. 3 por 3 me da 9. Y 4 por 4 me da 16. A esos números, ahora sí, les vamos a agregar a la par a esos números les vamos a agregar a la par estos valorcitos por 2, por 2, por 3, por 2. Ok, véanlo ahí. Bueno, ahí no hice el procedimiento, sino que lo hice todo de una vez. Aquí le sería 16 por 2, 9 por 2. Ahí solo los coloqué a la 2. 4 por 3 y 9 por 2. Que si ven, nos dan estos mismos resultados. 32, 18, 12 y 18. Y luego sumamos nuevamente todos esos resultados. Y la suma, en este caso, tiene que darnos 102. Ese resultado, si lo dividimos, ahí les puse otra vez que los números en rojo son por las veces que aparecen. Si los dividimos entre el número de datos, recuerden que el número de datos es 14, vamos a obtener la varianza poblacional. Si dividimos 102 entre 14 nos da 7,29. Ahí redondeamos. Se me fue el símbolo. Es este. Cuando redondeamos ese es el símbolo. Y si sacamos raíz a ese resultado, a 7,29, estamos encontrando la desviación estándar. Ese 2,70 es la desviación estándar. En este caso, esa es la desviación estándar. Sacarle raíz al resultado anterior, a la varianza. Okay. La desviación estándar me dice qué tanto se alejan los datos de la media aritmética. Más o menos 2,70 valores para atrás y para adelante, 2,70 números para atrás y para adelante de la media aritmética. Esa es la interpretación como tal. Pero, ¿cómo sé que es poblacional? Eso solo me lo dice el ejercicio. Como que les dijera el problema que esas son las edades de los 14 estudiantes de la sección cuarto
de cuarto, la única sección de cuarto que tiene una escuela unidocente. Entonces estoy analizando toda mi población de los estudiantes de cuarto. Ahí yo puedo decir que estoy haciendo algo poblacional. Pero si yo sé que son 5 grupos de cuarto y escojo solo 14 estudiantes, estoy escogiendo una muestra. Si escojo una muestra, las fórmulas son distintas en una cosa nada más. En vez de dividir 102 entre 14, le quito 1 al 14. Le quito un número a la cantidad de datos y lo voy a dividir entre 13. Pero solo si sé que lo que me dan es una muestra. Y en este caso da 7,85. Igual, aproximadamente. Lo que pasa es que la desviación estándar, al sacarle raíz, también me va distinto, me da 2,80, ¿verdad? Pero la telita o el hilo delgado está en saber si es poblacional, donde se dividiría entre el número de datos, o si es muestral, donde le tengo que quitar uno, perdón, donde yo le tengo que quitar uno. A eso se le llama n-1, quitarle 1 al número de datos. Siempre esto yo sé que causa un poco de duda, pero está, como les digo, la diferencia está entre si mis datos son los datos de la población, entonces lo divido entre el número o la cantidad de la población, que en este caso es 14, o si los datos son una muestra, entonces le quito un número, un grado de libertad se le llama, al 14, que es mi número de datos. Bueno, en este caso, ¿verdad? Si fueran 60 datos, entonces a la hora de hacerlo mostrar, lo dividiríamos entre 59. Ok. Ok, ahí terminamos. Quiero devolverme a esperar a ver si hay alguna duda. Terminamos con la parte de los datos no agrupados. Nos iríamos a ver la parte de los datos agrupados. Vamos a darle el espacio a Ania para que consulte su duda. ¿Me escucha, profe? Claro, la escuchamos. Mi duda es básicamente con esta parte, pero de la tarea, entonces no sé si la puedo hacer de una vez o me espero. Esperémonos mejor a la tarea. Ya casi lo vamos a hacer, no nos falta mucho. Ahí, Ok, si no lo digo, usted mete la cuchara y me dice, ¿verdad? está bien, gracias. Con gusto. Listo con Ania. ¿Alguien más tiene alguna duda? No quiero avanzar sin que quede claro. Les recuerdo que el video va a quedar, yo lo subo usualmente en Educau. Bueno, se sube a YouTube y después ponemos el link ahí y se cuelga para que lo puedan ver también desde Educau. Ok, vamos entonces a ver lo mismo, las medidas de variabilidad o de dispersión para datos agrupados. Ahora sí vamos a trabajar por rangos o por clases. Aquí les pongo las fórmulas, pero básicamente lo vamos a ver por procesos. Ok, ojo a lo siguiente. Ya, digamos que esto venimos de un ejemplo anterior. Ya nosotros habíamos hecho esta columna cuando hallamos la media aritmética para datos agrupados. Estoy tomando el mismo ejemplo. Que hacíamos la multiplicación de estos números y apuntábamos el resultado acá, en esta nueva columna. Esto lo hicimos cuando hallamos la media aritmética para datos agrupados. Colocamos esto acá. Ahora hay que hacer una nueva columna. Bueno, y habíamos sumado esto, ¿verdad? Hacemos una nueva columna que se llama xi al cuadrado por fi, donde vamos a elevar a la 2
los puntos medios los vamos a multiplicar esos resultados. Vamos a borrar esto porque ya hasta la vimos cómo salía. Ok, vamos a elevar este resultado a la 2 y lo multiplicamos por 1. Elevamos este a la 2 y lo multiplicamos por 8. Elevamos este a la 2, lo multiplicamos por 2. Elevamos este a la 2, lo multiplicamos por 9 y así sucesivamente. Los elevamos a la 2 y los multiplicamos por el número que representa la frecuencia absoluta y los resultados los vamos dando en la nueva columna. Pueden ir verificando uno que otro número. Recuerden que elevar a la 2 es multiplicar el número por sí mismo. Entonces podría ser 32 por 32 por 1. 39 por 39 por 8. 46 por 46 por 12. Y así sucesivamente hasta hacer 74 por 74 por 1. Y sumar esos datos. Siempre los sumamos. Siempre hacemos la sumatoria. Entonces ahora vamos a tener que hacer lo siguiente. Ojo. Esta parte de la fórmula es tomar la sumatoria de xi por fi y elevarla a la 2 y dividirla entre n. Ok, la sumatoria de xi por fi, esta parte, no es más que el 2015. Estos son los xi por fi. Hay que elevar el 2015 a la 2 y dividirlo entre el número de datos. Recuerden que el número de datos aquí es 40. Entonces, esa parte sería el 2015 a la 2 entre 40. Ese cálculo es indispensable. Tiene que darnos 101.505,625. Por favor, verifíquenlo. Esto es bastante kinestésico. Hay que hacerlo para entenderlo. Aquí quiero ir despacito y con buena letra porque veo que el tiempo nos va a alcanzar. Lo verifican. Ahí me ponen un sí o un dedito hacia arriba si les va dando. Porque como les digo, sí me interesa y es muy importante la verificación. Dice Kimberly que sí, sí. Dice Naila que sí, todo está bien. Les repito, yo tuve que agregar dos columnas. Multiplicar el punto medio por la frecuencia absoluta y apuntar los resultados y hacer la sumatoria. Y después elevar a la 2 el punto medio y multiplicarlo por la frecuencia absoluta y colocar ahí el resultado. Y hacer la sumatoria. Ok, ahora lo que hago es elevar al cuadrado la sumatoria de los xi, que es 2015, y dividirlo entre 40. Seguidamente, vamos a hacer esta otra parte. La sumatoria del xi a la 2 por el fi no es más, no es nada más y nada menos que este resultado. Entonces, lo que dice ahí es que a este resultado de 105.297 hay que restarle el resultado que nos acaba de dar. Y lo vamos a dividir entre el número de datos menos 1. Si lo hacemos muestral. Supongan que es una muestra. Por eso es 105.297, que es este resultado. Que es este resultado. Menos este que acabamos de encontrar, que es elevar la sumatoria de xi por fi a la 2 entre 40. Y lo restamos y lo dividimos entre el número de datos menos 1, en el caso muestral. Eso nos tiene que dar 97,21.
Si el caso es muestral, ¿verdad? Si hablamos de una muestra, igual verifíquenlo. Luego hay que sacarle raíz para encontrar la desviación estándar. Esa es la varianza. Y la desviación estándar se le saca raíz a ese resultado anterior y nos da 9,86. Verifíquenlo por favor en sus calculadoras. Ok, nos pregunta Kimberly qué pasa si es poblacional. Sí, el -1 no va. Ya lo vamos a hacer con poblacional. ¿Me les dio? ¿Verificaron? Ya tenemos una duda, eso me gusta. Ania, la escuchamos. Profe, mira, no sé si fue que en algún punto me perdí, pero tengo duda de cuál es la diferencia entre esta que estamos sacando ahorita y la que hicimos anteriormente. Ok, es que la anterior estamos hablando de que son datos no agrupados, no están en clases, separados por clases. En este caso sí, vea que están separados por límites reales, límites indicados. Ah, ok, Esa ok. es la diferencia. Gracias. Eh, vamos a ver, alguien me dijo que le dio 98. Ahí hay varios numeritos de diferencia, ¿no? O sea, le pude haber dado 97,21, 22, pero tanto no. Me puso la duda, Naila, vamos a revisarlo. Voy a revisarlo yo en mi calculadora. A veces hay que revisar bien si uno coloca bien los números. Sí, Ania, díganos. Profe, a mí sí me dio igual, 9,86. Ok. Y el otro le dio 97,21, el anterior. Sí, correcto. Sí, entonces lo que hay que decirle a Naila es que revise un poquito ahí. Ujú. Tal vez puso algún numerillo mal. Eso siempre suele suceder. Y hay que tener mucho cuidado. Siempre que digiten algo, antes de darle igual, revísenlo. O incluso después de darle igual, porque con las teclas que están en el centro, los cursores, podemos devolvernos y modificar. Pero sí, revísenlo bien. Ahora, el caso poblacional es lo mismo, nada más que en vez de poner, como dijo Ania, creo que fue la que dijo, que nada, perdón, Kimberly, perdón, fue la que lo apuntó ahí en el chat, que en el caso de que fuera poblacional, no le quitamos el 1. Y eso nos va a dar unos resultados muy similares, pero no el mismo, ¿verdad? 94,78 y la raíz de 94,78 va a dar 9,73. Entonces, solo esa diferencia radica en la información que me dan. Si es muestral, entonces hacemos estas. Si es poblacional, hacemos esto. Ok, si no hay más dudas, continuamos. Nos falta ver tres cositas más, nada más. Y después podemos hablar ahora sí de la tarea y del proyecto. Ok, continuamos. Vamos a hablar del coeficiente de variación. Dice que representa el promedio de las desviaciones absolutas. Y esto estamos hablando de desviación estándar entre media aritmética por 100. Eso es lo que vamos a hacer. Así es el coeficiente de variación.
vamos a tener estos datos referente a la estatura de jóvenes de 18 y de 24 años. Entonces, son datos obtenidos de una investigación. Para los jóvenes de 18, tengo que su promedio de estatura o su media aritmética es 170 y una desviación estándar de 2. Para los jóvenes de 24, tengo una estatura promedio de 175 o una media aritmética de 175 centímetros y una desviación estándar de 7. Entonces, nada más es aplicar esto. Para el primer caso, para los de 18 años, la media aritmética es la que divide. Tomamos la desviación estándar, que es 2, y la dividimos entre la media aritmética, que es 170, y la multiplicamos por 100. Es un cálculo sencillo. 2 dividido entre 170 después por 100 tiene que darles 1,18. Recuerden que si les da en fracción, lo pasaban a decimal con la tecla que trae una S, doble flecha y una D. Así lo hacíamos. Y para el otro caso, el otro coeficiente de variación, sería entonces tomar la desviación estándar, que es 7, dividirlo entre la media aritmética o el promedio, que es 175, y multiplicarlo por 100. En este caso me da 4. Eso significa que hay más variación, que los datos varían más para el grupo de 24 años que para el de 18 años. Ese 4% es como una variación, por decirlo así, de 4%. Varían más, un poquito más, los datos de las estaturas de los de 24 años que los de 18 años. Luego vamos a hablar de la estandarización de notas. Tenemos aquí esta fórmula. La fórmula en realidad es el dato menos la media aritmética en realidad es por el símbolo de new, como una M, es porque es poblacional entre la desviación estándar. Y me voy a guiar de un ejemplo que está en el libro, el ejemplo 4 en la página 405. Les relato más o menos cómo es la historia. Tenemos dos hermanos, Cecilia y Efraín. Uno lleva un curso de Derecho, Cecilia lleva un curso de Derecho y Efraín lleva un curso de Estadística. Entonces, la idea es la siguiente, y no suena muy alejado de lo que muchos pensábamos cuando comparaban las notas de uno con las de sus hermanos. Cecilia se ganó un 85, pero en el colegio o en el grupo de ella hubo un promedio de 82 y una desviación estándar de 6. En cambio, Efraín se ganó un 70, salió más bajo numéricamente hablando que Cecilia, pero el promedio de su grupo estuvo por debajo, estuvo en 60 con una desviación estándar de 8. Evidentemente, se va a defender Efraín diciendo, yo salí mejor que mis compañeros. Y Cecilia, se sacó una buena nota, entonces tiene, como decimos vulgarmente, con qué rajar. Ahora, pero si los ponemos a competir en igualdad de condiciones, si las estandarizamos las dos notas, comparando por sus grupos, vamos a ver quién tiene una mejor posición. Entonces, usando esta fórmula que acabamos de escribir, dato menos media aritmética entre desviación estándar, podemos verlo para Cecilia, sería su nota, que es 85, menos el promedio, que es 82, entre 6. Ese valor nos da 0,5. Ese número que nos da nada más es para compararlo, para comparar
quién tiene mejor posición. No tiene algún significado como tal. Para Efraín, su nota es 70, menos el promedio de sus compañeros que es 60 entre 8. Y eso nos da 1,25. Bueno, para no cansarlos con el cuento, significa ese 1,25 que es más grande que el 0,5 de Cecilia, que salió mejor Efraín en comparación a su grupo que Cecilia en comparación a su grupo. Poniéndolos en una misma balanza, salió mejor Efraín. Ahora, bueno, eso no se lo vamos a hacer, no vamos a convencer a los papás. Usualmente piden una nota alta, ¿verdad? Sin comparación con el grupo, pero bueno, si queremos ser justos, Efraín aquí salió mejor. Ok, eso es estandarizar notas. Para terminar, vamos a hablar del diagrama de boxplot o diagrama de caja. ¿Cómo analizarlo? Entonces, igual en el libro, en la página 415, viene este ejemplo. Por cierto, el libro tiene un error ahí. Creo que aquí hago una corrección acerca de ese error. El diagrama de caja en realidad es esta línea, con unas líneas punteaditas, esa caja que está en el medio y esta otra línea final. Este valor aquí me identifica el dato más pequeño y este otro el dato más grande. Este valor aquí, por aquí en 11,5, es el valor central de los datos, la mediana. Por aquí está algo que se llama, en 10, está algo que se llama Q1, el primer cuartil, y Q3, que es el tercer cuartil. El cuartil 2 es la mediana. ¿Qué representan esos cuartiles? Representan una división de los datos. Los datos los estamos partiendo en 4. Ok. Aquí, de 5 a 10, que está el primer cuartil, está un primer 25% de los datos. Ok. En este espacio de 10 a 11 y medio, está otro 25% de los datos. De 10 a 11 y medio, que es la mediana. Luego de 11 y medio, ya les va a aparecer, porque se le herdió, ¿verdad? La imagen. Ahí pueden ver que de 10 a 11 y medio está un 25% de los datos, y ahora de 11 y medio hasta 15 hay otro 25%, para terminar con el 25% más grande, que está de 15 hasta 30. Y ahí tenemos entonces dividido nuestro 100% de datos en 25, 25, 25 y 25. Lo podemos variar, ¿verdad? Yo podría decir que hasta 15 hay un 75% de los datos. O que hasta 11 y medio hay un 50% de los datos. Ok, eso. Voy borrando aquí porque esto nos tapa el espacio. Sí, lo que sí tenemos que destacar es que aquí está Q1, que la mediana está aquí en 11 y medio, que Q3 está aquí en 15, que nuestro valor más pequeño es 6 y nuestro valor más grande es 30. Ahora, vamos a hacer varias cosas. Primero el recorrido y el recorrido intercuartílico o intercuartilario. El recorrido ya lo vimos al inicio, que es el máximo menos el mínimo. Y en este caso ya sabemos que el máximo es 30 y el mínimo es 5. Entonces, recorrido es 30 menos 5. Pero el recorrido intercuartilario o intercuartílico es Q3 menos Q1. Ojo que ya sabemos que Q3 es 15 y Q1 es 10. Q1 es donde inicia la cajita, Q3 donde termina la cajita. Y en realidad lo que representa es la medida del ancho, del largo de la cajita. La cajita va a medir lo que represente la resta de 15 menos 5.
que sería 15 menos 10, perdón, que sería 5. Ese es el recorrido intercuartílico, que representa el largo de la cajita. Ahora, algunas observaciones que se pueden deducir. Dice que los minutos durados. Okay, este ejemplo es un ejemplo de la gente que hizo un examen de destreza técnica, mecánica, una prueba de aptitud mecánica. ¿Cuánto duraron haciéndolo? Entonces, el que duró menos duró 5 minutos y el que duró más duró 30 minutos. Entonces, los minutos durados en la prueba están más dispersos en el rango de 15 a 30. Ok, vean que de 15 a 30, en este espacio, tenemos el 25% más amplio, ¿verdad? Recuerden que de Q3 hasta el final hay un 25%. Significa que los datos ahí están más dispersos. Imagínense que eran 16 personas. Ok, como estoy dividiéndolo entre 4, entonces tengo que poner una persona por aquí, una por aquí, una por aquí y una por aquí. Ahí hay 4. Aquí hay otros 4. Uno por aquí, uno por aquí, uno por aquí y otro por aquí. Tengo que poner 4 en cada una de las porciones que representaba el 25%. Digamos que aquí, 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 aquí pongo 4. Pero en este espacio yo puedo poner los 4 más separados. Tengo más espacio. Están más dispersos. Van a estar más dispersos. Eso es lo que quiere decir que el espacio sea más grande, entonces del Q3 al Q hasta el dato final, el dato más grande. Eso significa que los datos están más dispersos, pueden andar más sueltos. Y los minutos durados en la prueba están menos dispersos, o sea, más acumulados en este lapso de 10 a 11 y medio minutos. Y el 50% de los estudiantes duraron entre 10 y 15. Ojo a esto. De 10 a 15, ahí hay 2 porcioncitas, 2 25%, o sea, un 50%. Eso es correcto. No sé si hay alguna duda respecto de este análisis. Ok, entonces con esto hemos terminado la tutoría, la parte de la tutoría de explicarle la materia del capítulo 8 y 9. Ahora vamos a proceder a hablar de la parte de la tarea, de la parte 3. Ya habíamos hablado en las tutorías anteriores de la primera parte y la segunda parte. Pero la parte 3 aquí es donde tenemos que hacer esto. Dice, considere el siguiente grupo de calificaciones con escala de 0 a 10 en una muestra de 8 estudiantes. Palabra clave. Y yo creo que con esto le respondo, no me acuerdo quién me preguntó, si fue Ania o alguien más. Ahí está la palabra clave. Ya me dijeron que esto es una muestra. Cuando yo vaya a hacer la desviación estándar y la varianza, no puedo usar la poblacional. Casi que cantado sin guitarra. Ok, me dan los resultados de un quiz 1 y de un quiz 2. Dice, con base en los datos anteriores, responda las siguientes preguntas. ¿Cuál calcule el rango en ambos grupos de datos? Recuerden que antes les mencioné que el rango es lo mismo que el recorrido o amplitud, que era el dato más grande menos el más pequeño. Es posible concluir que las dos evaluaciones exhiben la misma variabilidad. Ahí ustedes responden respecto a eso. O sea, respecto a los cálculos que les dio del rango, ustedes pueden responder esa pregunta. Vean que vale 5 puntos, 2 puntos cada rango y 1 punto la respuesta final. Después la 2 dice calcule la desviación estándar en ambos grupos de datos.
La respuesta se debe justificar con las fórmulas matemáticas expuestas en la unidad didáctica. Como son, no les estoy hablando de datos agrupados, estamos hablando de datos no agrupados. Lo que ustedes tienen que hacer es todos los procedimientos que hicimos para hallar la desviación estándar. El primer caso, ¿verdad? No en el segundo, porque en el segundo de los ejemplos que vimos, los separábamos por clases y rangos, ¿verdad? De 27,5 a 34,5. Eso no, sino el caso donde los hacíamos sin clasificarlos. Y bueno, después dice calcule la media, esa sería la media aritmética y el coeficiente de variación para cada grupo. Entonces, eso ya vimos un ejemplo en este caso. Ania. Profe, ahora sí mi duda. Mi duda es en el punto 2 que pide la desviación estándar. Para llegar a la desviación estándar, ok, usted mencionó ahorita que tenemos que hacer todos los procedimientos que hicimos en el caso 1, que eran no agrupados. Ujú. En ese caso, tendríamos que poner la tablita y la varianza y todo con lo que llegamos a la desviación estándar. Correcto, Ah, exactamente. sí, esa era mi pregunta. La tablita justifica todo lo que ustedes realizaron, ¿verdad? Si ustedes ponen solo la respuesta, van a ganarse de esos 6 puntos. Vea que dice que vale 6 puntos. 3 puntos cada cálculo y una justificación correcta. Bueno, y justificación correcta, perdón. Ok, eso significa que usted le va a valer 6 puntos, 3 puntos por cada uno de los procedimientos y justificación correcta, ¿verdad? O sea, todo tiene que estar justificado con las fórmulas que hacemos. Si pongo solo la respuesta, me gano un punto, ¿verdad? Kimberly. Profe, mi duda era exactamente eso. ¿Qué, qué tanto se tiene que poner, digamos? Poner la tabla y también simular como las fórmulas ahí, aunque no se pongan exactamente para cada casilla, o simplemente la tabla. Es que eso no le comprendo. Bueno, como vio los ejercicios, digamos, de desviación estándar, yo fui haciendo todo un procedimiento. Después tal vez lo ves con más detenimiento para no devolverme y explicarlo todo otra vez. No tengo que poner las fórmulas, pero sí todos los pasos que yo hice. La tabla, fui llenando cada uno de los valores, los resultados de sumar cada tabla, cada columna de la tabla, y después, al final siempre hay que hacer una división o algo para poder llegar a la varianza o la desviación estándar. Esos calculitos tienen que ir. Ahora, no es importante que me ponga ahí a la par que 12 por 5 más tanto. No, no. Va llenando la tabla y la tabla yo la voy revisando y me voy dando cuenta que evidentemente si multiplicaste bien, si sumaste bien y al final si hiciste la división correcta para encontrar la varianza, para después sacarle raíz y encontrar la desviación estándar. Más o menos. Ah, ok, listo. Sí, sí, así tenía una idea, pero no estaba segura. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda? Eso sería lo que hay que hacer, ¿verdad? Ya les dije que tenemos el caso, ahí está muy claro que el caso es muestral y para el primer ejercicio que nos piden el rango estamos hablando del recorrido o la amplitud, ¿verdad? Listo, les hablo un poco entonces del proyecto. Aquí está, que dice el proyecto debe entregarse en la plataforma Moodle, o sea, en EducaU, en PDF. Eso es muy importante. Igual la tarea en PDF. Por favor, no la manden en Word, porque el Word a mí se me va a desarmar. Yo tengo una computadora Mac y suele desarmarme todos los documentos en Word porque mi Word es distinto, ¿verdad? Vamos a darle un chance a Natalia, que tenía una duda. Sí, profesor, ¿cómo sé yo cuando, o sea, cuando son datos agrupados o cuando no son agrupados?
Usualmente los datos agrupados suelen ser en decimales. Entonces vos tenés que clasificarlos en clases. O no son decimales, pero te piden que lo hagas por clases. O sea, que los separes en rangos de 15 a 20, de 20 a 25. Si ya los separamos por rangos, también se puede ver como datos agrupados. O si los valores son decimales, porque usualmente en decimales los valores no se suelen repetir, sino que son valores muy distintos. Entonces tengo que hacerlos en rangos. Usualmente así. Gracias. Con gusto. Kimberly, perdón. Profe, es que a mí me quedó la duda en la pregunta 1, donde dice que tengan la misma variabilidad, es como que tengan el mismo resultado. Eso se lo voy a dejar para que investigue un poco más sobre el rango y la amplitud qué dice la unidad, qué dice el libro. Ahí lo investiga un poquito, de cómo se interpreta esa respuesta. O sea, sí tiene que ver con el rango, evidentemente, porque es algo que usted está calculando. Entonces, a la hora de interpretarlo, vos vas a poder decir cuál tiene mayor variabilidad. Pero sí, ahí lo investiga, busque donde viene el rango en el libro, que si no es que casi que le doy la respuesta. Está bien, gracias. Con gusto. Ok, sigo entonces ahora sí con el proyecto. Bueno, doy espacio, si hay alguna otra duda de la tarea me dicen. Igual nos podemos devolver. Dice que se habilitará la plataforma para la entrega a partir del 26 de abril y hasta el sábado 1 de mayo a las 7 de la noche. Ya de ahí en adelante no se reciben, o sea, se cierra la oportunidad para subir el proyecto. No se aceptan entregas extemporáneas. Todo el trabajo debe ser digitado en un procesador de texto. No se permite la inclusión de fórmulas matemáticas por medio de fotos o escritas manualmente. Todo tiene que ser digitado. Yo tengo ahí un video, después se los comparto, donde les enseño a digitar o a insertar texto matemático para que no se les haga un enredo. Después, con más tiempito, lo colgamos para que ustedes lo puedan ver. Pero todo digitado en un procesador, o sea, en Word usualmente. Dice que parte del proyecto pretende que usted adquiera la habilidad de insertar texto con contenido matemático básico. Eso es parte de lo que hay que aprender. Esto es fracciones, raíces, potencias, operaciones básicas. Todo lo vamos a colocar en Word insertando texto matemático. Dice que los gráficos en el 4 se deben realizar con software. Se recomienda Microsoft Excel o Sheets de Google. Excel es mi mejor recomendación. Igual yo les he colgado algunos videos en el módulo 1 de cómo hacerlo, incluso desde el mismo Word. Nos tira una tablita de Excel para generarlo, pero así lo podemos hacer. El proyecto tiene un valor de 96 puntos y de 40% en la calificación final del curso. El proyecto se presentará de manera individual, ¿verdad? Entonces, el primer ejercicio dice que de la Universidad EMIA, la Universidad EMIA imparte el curso de Introducción al Mercadeo. Este curso se oferta en los 3 cuatrimestres del año y se desea realizar un análisis estadístico de los 3 últimos cuatrimestres. Entonces, a grandes rasgos, aquí les dan las notas de los últimos 3 cuatrimestres. Dice 28 estudiantes. Aquí lo dice. En los últimos 3 cuatrimestres. Después de eso, ustedes tienen que llenar una tablita como estas. La tabla de frecuencias, ¿verdad? La vimos en clase ya. Tienen que realizar un polígono de frecuencias. Tienen que realizar el valor promedio para cada uno de los trimestres, ¿verdad? Pero ya saben que es por datos agrupados por la tablita, ¿verdad? Entonces ya saben que esto estamos hablando de un promedio, la media aritmética de X barra con datos agrupados. Realizar un diagrama de box plot, un diagrama de cajas. Igual yo les voy a colgar un video de cómo realizar un diagrama de cajas.
Y por acá hacen unas preguntas, hay que contestarlas en la E. ¿Cuál tuvo un mejor rendimiento con base en lo dibujado? Después aquí se les da en la F las notas de algunos estudiantes para poder buscar una estandarización de notas. La posición relativa es lo mismo que estandarización de notas. Dice que después, dice que el docente seleccionó el mejor promedio de cada uno de los estudiantes y le realizó una encuesta cuyos resultados se muestran aquí. ¿Okay? La cantidad de estudiantes por provincia matriculados en el curso de Introducción al Mercadeo en el año 2019. Aquí está la encuesta que habla del lugar donde viven. Y con base en eso vamos a hacer dice que con base en la información resuma la información recabada en un gráfico. Seleccione el gráfico del gráfico, seleccione del gráfico la selección del gráfico es muy importante, para ello explique en la unidad didáctica cuál es el indicado. Tiene que escoger un gráfico para modelar esto. Okay. Yo igual voy a subirles algunos videos de cómo hacer otros gráficos y ustedes van a ver cuál les va a ayudar para eso. En el ejercicio 2 les dan las notas y tienen que calcular mediana, desviación estándar, varianza, desviación típica. Perdón, aquí era desviación media. La desviación típica es la misma desviación estándar. Y poner todos los procedimientos. En el ejercicio 3 van a darles las calificaciones y el tiempo en que tardan en desplazarse los estudiantes al centro universitario. Y vamos a resolver estas cositas que tienen que ver con un tema que todavía no hemos visto, que tiene que ver con diagrama de dispersión y recta de regresión. Ya después, con más detenimiento, yo les puedo explicar esto. Y después está la rúbrica de calificación. Ahí dice qué vale, cuántos puntos vale cada cosa. Véanla con detenimiento porque siempre es importante que sepan cómo van a ser evaluados. Y nunca olviden ponerle a cada tabla y cada gráfico título y fuente, porque si el título y la fuente no vienen, pierden puntos. O sea, de este ejercicio sí tendría que sentarme después a explicarles un poquito más del ejercicio 3, pero el 2 y el 1 ya lo sabemos hacer. Entonces no sé si hay alguna duda del proyecto. Tal vez fui muy rápido. Igual ahí les queda el video para que lo vean con más detenimiento. Igual la próxima tutoría podemos hablar un poco más del proyecto. Ahora recuerden que nosotros tenemos varias cositas pendientes, ¿verdad? Para este fin de semana tienen la entrega de la tarea, ¿verdad? Vamos a ver un segundo, denme un segundo para decirles a qué hora era el rato máximo, ¿verdad? De la tarea. Ok. Tienen quiz también, ¿verdad? Recuerden que tienen un quiz el 20 de marzo, ¿verdad? No es esta semana. Es el 20. Ok. Sí, tienen tiempo. La tarea sí la tienen que entregar el 13, si no me equivoco. Ya ando un poco perdido. Voy a revisarlo un poquito en Educado para no perderme. Ahí ustedes ya les debe aparecer, ¿verdad? Que deben entregar la tarea. Denme un segundo nada más. En el módulo 2 les aparece el espacio para entregar la tarea. Y ahí dice que tienen hasta el domingo 13 de marzo a las 7 p.m. Si lo entregan después de las 7 p.m. ya no se recibe. Igual, si lo entregan, pueden, después, digamos, se arrepintieron,
algo tuvieron mal y lo quieren modificar, lo pueden modificar, lo pueden corregir y volverlo a subir, nada más, obviamente antes del domingo 13 a las 7 de la noche. Eso sería, no sé si hay alguna otra duda y si no, nos damos por servidos de la tutoría de esta. Sí. Kimberly, yo creo que no era, es Marjorie. Profe, sería para el domingo 14. Ah, está mal esa fecha. Qué importante, ¿verdad? Revisemos por acá. Sí, el domingo es en la... Ujú. Sí, es para el sábado, perdón. Sábado. Nada más que van a encontrar, es un horror garrafal, que van a encontrar que ahí dice en la entrega de la tarea que es hasta el domingo 13. Ahí tiene un error. Bueno, lo voy a corregir. Sí, es sábado. Toda la razón. Vamos a corregirlo para que no haya ese problema. Sábado. O sea, ahí lo dice, pero está mal. Ok, ya lo corregí por aquello. Muchas gracias. Entonces, sábado 14 a las 7 de la noche.